Termas romanas hace 2000 años. A tu alrededor hay estanques de agua caliente, vapor, paredes de mármol y pisos con calefacción. Uno pensaría que aquí sí, esta gente ya sabe bañarse. Pero en lugar de jabón, el romano agarra aceite, se lo unta por todo el cuerpo y después se lo raspa de la piel con una placa de metal curva. ¿Para qué embarrarle aceite a un cuerpo sucio si al final vas a raspárselo? Hoy vas a saber por qué tus antepasados decidieron estar limpios, con qué se lavaba la gente antes de que existiera el jabón y a quién se le ocurrió inventarlo, por qué la grasa quita la mugre de la piel mejor que el agua, por qué los médicos de la antigüedad creían que bañarse era peligroso, cómo influye tu ADN en tu olor y cada cuánto necesita bañarse en realidad una persona hoy. Para entender al romano con su aceite, hay que empezar por otra pregunta. ¿Para qué bañarse? Uno de los grandes motores de la limpieza es el asco. Los olores del sudor o de la comida echada a perder despiertan un impulso casi automático de no tocar, sacudirse, enjuagarse, de quitarse eso de encima. El agua fue el primer recurso y el más obvio, pero después de un día junto al fuego, un solo remojón no alcanzaba. Ahora mismo en tu cuerpo están trabajando millones de glándulas sudoríparas, y las glándulas sebáceas producen sin parar sebo, una mezcla de grasas que se reparte sobre la piel como una película delgada. Esa película ayuda a retener la humedad, y también se le pega absolutamente todo: polvo, hollín, tierra. El problema es que el agua no disuelve la grasa. Puedes quedarte una hora abajo de una cascada, y la capa de grasa, con toda la mugre pegada, sigue exactamente donde estaba. Nadie había visto todavía un microbio, ni sabía nada de bacterias, pero el olor, la piel pegajosa y la suciedad visible se notaban perfectos sin microscopio. Por eso al agua empezaron a sumarle cualquier cosa que sirviera para despegar literalmente la mugre del cuerpo. Se frotaban con arena y ceniza, usaban plantas, arcilla y aceites, y a veces simplemente raspaban. Los métodos cambiaban, pero el objetivo era el mismo: vencer a esa película grasosa. Y después descubrieron que dos sustancias bastante comunes se pueden mezclar para obtener algo que resuelve el problema, muchísimo mejor. Los rastros de esa receta aparecen alrededor del año 2800 antes de nuestra era, en Mesopotamia. Ahí ya sabían hacer lo que en el fondo era jabón. Mezclaban grasa con agua y con sustancias alcalinas sacadas de la ceniza, y luego lo calentaban. Así, miles de años antes de que existiera la química, la gente puso en marcha sin querer una reacción que hoy llamamos saponificación. El resultado es una sustancia nueva con una propiedad muy útil. La molécula de jabón es como si tuviera dos extremos distintos. Uno se prende de la grasa y el otro del agua. Por eso el jabón rodea el sebo con toda la mugre pegada, lo rompe en gotitas diminutas, y el agua por fin puede llevárselo. Es casi una contradicción. Para poder quitar la grasa, la gente agarró grasa y la mezcló con ceniza. No tenían idea de qué era una molécula ni una reacción química, y aún así, obtuvieron algo cuyo principio seguimos usando hasta hoy. Pero inventar el jabón no significó que se pusieran a bañarse con él. Las primeras mezclas de este tipo se usaban para limpiar lana y telas, y para el cuerpo siguieron existiendo otros métodos durante milenios. Cuando en Roma se construyen las primeras grandes termas, por ejemplo, el jabón ya tiene más de 2000 años de existir. Lo hierven, lo venden, lavan ropa con él, y aún así, el romano en las termas agarra su aceite y su rascador. Antes de meterse al agua, griegos y romanos se untaban el cuerpo con aceite de oliva. El aceite se mezclaba con el sebo, el sudor y el polvo pegado. Después tomaban el estrígil, una placa de metal curva, y lo pasaban por la piel como si rasparan, arrastrando el aceite junto con toda la mugre. El método le quedaba especialmente bien a los atletas. Entrenaban desnudos, con el cuerpo untado de aceite, y en las canchas al aire libre se les pegaba polvo y arena en cuestión de minutos. Al terminar, sobre la piel quedaba una mezcla pegajosa de sudor, aceite y tierra. Unas cuantas pasadas de estrígil, y toda esa capa terminaba en el rascador. Después de eso, sí, a las termas. Los romanos convirtieron el baño en una parte enorme de la vida de la ciudad. Los complejos tenían piscinas frías y calientes, salas de vapor, cuartos de masaje y vestidores. Por debajo del piso corrían canales de aire caliente que calentaban las salas, y las termas más grandes recibían a miles de personas al mismo tiempo. Aún con eso, la barra de jabón que hoy nos parece obvia, al romano no le hacía falta. Seguía limpiándose con agua, aceite y estrígil. El Imperio Romano desapareció, pero los baños públicos se quedaron. En la Europa medieval, la gente siguió yendo con toda normalidad. Solo en el París del siglo XIII funcionaban decenas de baños, y no eran únicamente lugares para quitarse la mugre. Se iba en grupo, se metían en tinas, comían y bebían ahí adentro, y los que atendían los baños solían combinar varios oficios, de peluquero a médico improvisado. La historiadora Virginia Smith describe estas comidas dentro de los baños como una forma común de pasar el rato, no como algo excepcional. Pero en el siglo XVI todo empieza a cambiar.
El filósofo neerlandés Erasmo de Róterdam, uno de los humanistas más famosos del Renacimiento, escribía en 1526 que unos 25 años atrás había baños por todas partes en Brabante y que ahora casi habían desaparecido. Una de las razones fue el miedo a las enfermedades. Después del brote de sífilis en Europa a finales del siglo XV, los baños públicos empezaron a asociarse con el contagio. Ahí la gente compartía la misma agua, pasaba horas en un lugar caliente y húmedo y tenía contacto muy cercano. Además, los médicos pensaban que el agua caliente abre los poros de la piel y por ahí se mete la enfermedad. La idea sonaba lógica para su época. Se veía que después de un baño caliente la piel se enrojece, los poros se notan más y la persona puede sentir debilidad. Entonces, razonaban los médicos, el cuerpo queda más vulnerable. Así, una costumbre que hasta hacía poco se consideraba sana empezó a parecer peligrosa. Los baños públicos fueron desapareciendo y la limpieza se sostuvo de otra manera, cambiándose de ropa más seguido, lavándose la cara y las manos, pasándose un trapo por el cuerpo. La gente no dejó de preocuparse por la limpieza, simplemente renunció al agua, convencida de que así se estaba protegiendo. Europa vivió unos 300 años de esa manera, hasta que en 1847 un médico joven se fijó en las mujeres que daban a luz. En el hospital de Viena había 2 salas de maternidad. En la primera atendían médicos y estudiantes de medicina, en la segunda, parteras. Las mujeres le tenían tanto miedo a la primera que pedían que las mandaran con las parteras, y algunas preferían de plano parir en el camino al hospital. La razón era que en la sala de los médicos morían 3 veces más mujeres de fiebre puerperal. El doctor Ignaz Semmelweis fue descartando una causa tras otra. Revisó si el problema era el hacinamiento en las salas, cambió la posición de las mujeres durante el parto e incluso le pidió al sacerdote que iba a dar los últimos sacramentos con una campanita que tomara otro camino para no asustar a las pacientes. Nada funcionaba. La respuesta llegó después de un accidente. El profesor Jacob Kolechka se cortó con un bisturí durante una autopsia y cayó enfermo con los mismos signos que tenían las mujeres atendidas por los médicos. Semmelweis armó el cuadro. Los médicos y los estudiantes llegaban a la sala de partos directo del anfiteatro de disección, y las parteras nunca ponían un pie ahí. Semmelweis concluyó que los médicos llevaban en las manos unas partículas cadavéricas. Todavía no se sabía nada del papel de las bacterias en las infecciones, así que su razonamiento fue bastante simple. Después de una autopsia, las manos huelen a tejido muerto, o sea que algo se les queda encima. Y eso hay que quitarlo. En mayo de 1847, Semmelweis hizo obligatorio lavarse las manos con una solución de cloruro de cal antes de revisar a las pacientes. Y casi de inmediato la mortalidad en esa sala se desplomó, cerca de 10 veces. Semmelweis encontró la forma de frenar la infección antes de poder explicar qué la causaba. Pero sus colegas no aceptaron la conclusión. La idea de que un médico respetable estuviera dañando a sus pacientes con sus propias manos le sonaba ofensiva a la comunidad médica. No le renovaron el contrato y se fue de Viena. La explicación llegaría después. En los años 60 del siglo XIX, Louis Pasteur demostró qué papel juegan los microorganismos en el contagio, y detrás de él, Joseph Lister empezó a aplicar esas ideas en cirugía. Más tarde, Robert Koch terminaría de ligar microorganismos concretos con enfermedades concretas. Y quedó claro por qué unos minutos frente al lavabo salvaron a tantas mujeres. Después de Pasteur y Koch, se entendió lo importantes que son los microorganismos para la salud. Pero las bacterias de la piel no solo transmiten infecciones, algunas son las responsables de tu olor corporal. Lo que sale de las glándulas sudoríparas de las axilas casi no huele por sí mismo. El olor aparece ya sobre la piel, cuando las bacterias empiezan a procesar las sustancias que vienen ahí adentro. En 2020, investigadores de la Universidad de York encontraron a uno de los principales culpables, la bacteria Staphylococcus hominis. Dentro de ella trabaja una enzima particular que rompe unas sustancias prácticamente inodoras de nuestro sudor y las convierte en tioalcoholes volátiles, de los componentes más penetrantes del olor de axila. Los científicos lo comprobaron de una manera muy directa. Tomaron el gen de esa enzima y se lo pasaron a un estafilococo que normalmente no genera ese olor. Y la bacteria se puso a producir la sustancia olorosa. Es decir, ¿a qué hueles? Es un trabajo en equipo, entre tu cuerpo y las bacterias que viven en él. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Por qué una persona puede sudar y casi no oler, mientras que otra necesita el desodorante mucho más? Parte de la respuesta está en un gen, el ABCC11. En 2006, genetistas japoneses descubrieron que un solo cambio en el ADN de ese gen determina incluso el tipo de cerumen, la cera del oído, si va a ser húmeda y pegajosa o seca y quebradiza.
Después se supo que ese mismo gen también trabaja en las glándulas sudoríparas. Una versión del ABCC11 ayuda a sacar a la superficie de la piel las sustancias de las que luego se alimentan las bacterias y de las que sale el olor característico de las axilas. La otra versión casi apaga ese proceso y se forman muchísimas menos sustancias olorosas. Lo curioso es que hay una señal totalmente inesperada que permite anticipar el olor del sudor de alguien. Las personas con cerumen seco tienen mucho más seguido la variante genética con la que las axilas casi no producen olor fuerte. Por eso dos personas, después de un día idéntico, pueden necesitar niveles de higiene completamente distintos. Y la razón está escrita en su ADN. Uno pensaría que la gente con el gen que casi elimina el olor usaría mucho menos desodorante. En 2013, Santiago Rodríguez e Ian Day, de la Universidad de Bristol, decidieron comprobarlo y analizaron datos de casi 17,000 personas. Entre los europeos blancos el resultado fue inesperado. Incluso entre quienes por su variante genética prácticamente no tenían olor de axilas, el 78% usaba desodorante de todos modos. O sea, el cuerpo casi no huele, y la persona igual se pone producto contra el olor cada mañana. Day lo explicó de forma sencilla. La gente sigue una norma social, y agregó una comparación importante. En el este de Asia, donde ese genotipo lo tiene la mayoría, efectivamente casi no se usa desodorante. Y hay más. A principios del siglo XX, la mayor parte de la gente en el mundo ni siquiera consideraba que hubiera que ponerse algo en las axilas todos los días. Todo cambió con un antitranspirante estadounidense, el Odorono. Lo vendía Edna Murphy, hija de un cirujano que usaba un producto parecido para que no le sudaran las manos durante las operaciones. Al principio el Odorono se vendía mal. En 1919, un estudio de mercado mostró que alrededor de 2/3 de las mujeres encuestadas ya conocían el producto, pero consideraban que simplemente no lo necesitaban. Entonces un publicista joven, James Young, dejó de vender un producto contra el sudor y empezó a vender el miedo a oler. La nueva publicidad convencía a la mujer de algo. Tú puedes no darte cuenta de que hueles, pero los demás lo notan perfectamente. Solo que nadie te lo va a decir en la cara. El anuncio salió en Ladies' Home Journal, una de las revistas femeninas más leídas de Estados Unidos, y provocó tal escándalo que unas 200 lectoras cancelaron su suscripción. Y las ventas del Odorono crecieron 112% al año siguiente. Para 1927, la empresa facturaba más de $1 millón. La industria del desodorante, que hasta entonces prácticamente no existía, se volvió en una década una parte normal del comercio, y ponerse producto a diario parte de la rutina de la mañana. En unas cuantas décadas, el olor de las axilas pasó de ser una característica común del cuerpo a un problema que una persona decente debe controlar todos los días. Pero si hasta el desodorante diario resultó ser en buena medida una costumbre, ¿qué pasa con la ducha diaria? ¿Quién decidió que hay que lavarse el cuerpo entero cada 24 horas? En realidad, durante casi toda la historia humana, ni siquiera existía la posibilidad de bañarse tan seguido. Bañarse a diario se volvió masivo apenas en el siglo XX, junto con el agua entubada, el drenaje y el agua caliente barata en cada casa. Y una regla médica que diga, lava tu cuerpo entero con jabón una vez al día, nunca apareció. Aquí es importante no confundir el baño con el lavado de manos. En 2003, Val Curtis y Sandy Cairncross, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, reunieron los resultados de 17 estudios. Lavarse las manos con jabón reducía el riesgo de infecciones intestinales alrededor de 45%. Para las manos, el efecto es enorme y perfectamente medible. Con el cuerpo la cosa es más complicada, porque no se ensucia parejo. Axilas, ingles y pies son zonas cálidas y húmedas, donde las glándulas y las bacterias trabajan a todo lo que dan. En cambio, un antebrazo o la espalda, después de un día tranquilo, pueden quedar casi igual que en la mañana. Hasta los microbios son distintos según la zona. Lo que vive a gusto en una axila no necesariamente prospera en un antebrazo seco. Y la piel tampoco está hecha como una superficie que convenga tallar hasta dejarla rechinando. Encima de ella viven microorganismos todo el tiempo, y por arriba hay una capa delgada de grasas protectoras. La superficie de la piel además es ligeramente ácida, y ese ambiente les complica la vida a ciertas bacterias indeseables. Esa película grasosa que durante milenios aprendimos a quitar cada vez mejor, en realidad ayuda a retener la humedad y sostiene esa barrera protectora. El jabón elimina parte de esas grasas, y el agua caliente refuerza el efecto. Si a eso le sumas baños largos y una esponja áspera, la piel empieza a resecarse e irritarse, y cuando la barrera se daña pueden aparecer grietas. El círculo se cierra de una forma bastante irónica.
Primero el ser humano descubrió que el agua quita mal la grasa. Después inventó el jabón y aprendió a quitarla. Y mucho más tarde descubrió que tampoco hay que quitarla toda. Por eso el cuerpo no trae un temporizador que a las 24 horas del último baño active el modo sucio. Después de entrenar, de un día de calor o de trabajo pesado, puede que necesites bañarte diario. Después de un día tranquilo, no hay ninguna razón biológica para sentirte sucio nada más porque ya pasó un día desde la última vez. El romano se bañaba porque sentía en la piel el sudor, el aceite y el polvo. Su propio cuerpo le avisaba cuándo tocaba limpiarse. Hoy eso ya no alcanza. Puedes casi no tener olor de axilas y aún así usar desodorante. Puedes no sudar ni ensuciarte y aún así sentir que sin el baño de la noche andas medio sucio. Eso es justo lo que la publicidad aprendió a vender mejor que nada. No limpieza, sino desconfianza en tus propias sensaciones. Hace 100 años, el odorono literalmente convencía a las mujeres de que olían y no se daban cuenta. Desde entonces los productos se multiplicaron, pero el truco casi no cambió. El jabón de verdad salvó a más gente que muchos medicamentos, pero el estante de tu baño no lo armaron los médicos. ¿Tú qué crees? De todo eso que llamas higiene, ¿qué necesita realmente tu cuerpo y qué simplemente te enseñaron a considerar indispensable?